Nos corresponde el día de hoy ver el llamado eficaz del Espíritu, o gracia eficaz, o gracia irresistible, que es como más conocida, ¿vale? Vale, mis amados, entonces, a lo que vinimos, ¿listo? Vamos a entrar en materia. Como nuestro hermano Elvis nos compartió, obviamente todo debe de empezar por allí, de ver cuál es el estado del hombre antes de la caída, ¿cierto? Y vimos que era un estado ¿cómo? Depravado, correcto. ¿Por qué yo debo de entender esto? Yo tengo que tener claridad de la doctrina que el hermano Elvis acabó de explicar para yo poder aceptar, escúcheme muy bien, la doctrina que sigue a continuación, que es el llamado eficaz del Espíritu o la gracia irresistible, ¿vale? Entonces yo tengo que comprender a cabalidad que el estado del ser humano es depravado, que estoy muerto, que mi voluntad ha sido como esclavizada. Y un esclavo tiene capacidad, ¿cierto que no? De decir no, es esclavo. Entonces, si yo comprendo eso, si yo entiendo que estoy muerto, que estoy depravado, que no puedo, que no tengo capacidad de decidir sobre la salvación, ojo, aclaro, porque capacidad de decisión tenemos todos. Pablito hoy decidió colocarse esa camisa negra, pero yo estoy hablando, cuando hablo de capacidad de decidir, me refiero a su salvación, ¿vale? Entonces, cuando yo comprendo todo lo que el hermano Elvis nos explicó en esta tarde, yo puedo comprender la doctrina que sigue a continuación, su gracia irresistible o su llamamiento eficaz, ¿vale? Entonces, por otro lado, abrazar esta doctrina que es la gracia eficaz o el llamamiento eficaz del Espíritu nos permitirá, escuchen muy bien, más claramente comprender las demás que se van a exponer el día de mañana, porque es la base, es el piso también para comprender las que mañana nuestras queridas hermanas nos van a compartir. ¿Listo? Entonces, solo quiero anotar esta frase de R.C. Sproul. Dice, el concepto, escúcheme muy bien, que tengamos de la voluntad y su estado de esclavitud es absolutamente vital para comprender toda la fe cristiana. Repito, el concepto que tengamos de la voluntad y su estado de esclavitud es absolutamente vital para comprender toda la fe cristiana, ¿vale? Ahora sí, mis hermanos, a lo que vinimos. Alrededor de toda mi disertación o de toda mi exposición voy a hacer muchísimas preguntas, ¿vale? Pero esta es una de las preguntas que yo aspiro, con la ayuda del Señor, con su gracia, que el día de hoy usted pueda salir de este lugar contestando esta pregunta correctamente. Esa es una de las tantas, pero esa es la más importante, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta? Si usted la sabe, gloria al Señor. Si no, repito, al final de mi disertación, yo espero en Dios, usted tenga la respuesta correcta, ¿vale? ¿Qué otras preguntas podemos hacernos? Me llamó la atención que el hermano Elvis abrió con una pregunta y alrededor de su disertación continuó haciendo preguntas. Yo dije, estamos en la mismo sentir. ¿Por qué? Porque yo también voy a traer varias preguntas. Ok, pregunto, ¿por qué dos personas sometidas exactamente a las mismas circunstancias reaccionan en formas opuestas? Y cuando me refiero a circunstancias, me refiero a estar expuesto a un fracaso, la muerte de un ser querido, estar sumido en las drogas, estar en una crisis económica o estar pasando por un divorcio.
vuelvo y pregunto, ¿por qué dos personas sometidas frente a esas circunstancias que acabé de mencionar reaccionan de una forma opuesta? Es decir, unos deciden por seguir a Cristo y otros por el suicidio, no sé, sumergirse más en las drogas o definitivamente ir en contra de Dios, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Por qué dos personas expuestas a la predicación del evangelio reaccionan en formas opuestas? Es decir, usted va y se tira un mensaje evangelístico en plena calle, Dios mío, como el que se tiró Pedro en su primer discurso. Unos aceptan a Cristo, unos deciden volver y otros simplemente no. ¿Por qué? Si escucharon exactamente el mismo mensaje, ¿cierto? Y la última pregunta es, ¿cómo Dios me salvó? ¿Cómo Dios me salvó? Entonces repito, mis amados, mi aspiración es que al final del día usted tenga la capacidad de responder a todas estas preguntas acertadamente. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Para hablar de gracia, que es nuestro tema, ¿cierto? Gracia eficaz o el llamamiento eficaz del Espíritu, debo de definir lo que significa la palabra gracia, ¿cierto? Entonces, en términos generales, vemos que gracia es una palabra griega que significa ¿qué? Es una palabra griega charis, que significa ¿qué? Favor o bendición o bondad, ¿listo? En términos generales. Eso es lo que usted encuentra en la definición del diccionario cuando busca la palabra gracia, que es un favor, que es una bendición o que es una bondad, ¿cierto? Pero la Biblia ahonda más en ello y nos enseña que la gracia, ¿qué es? El favor inmerecido de Dios, que Dios nos da, que nos da su amor incondicional y su misericordia, ¿cierto? Entonces la gracia, mis amados, como todos lo sabemos, es un don gratuito que nos permite ser salvados y liberados de la corrupción. Ahora, todos podemos en algún momento, y de hecho lo hacemos a común, extender gracia a los demás, ¿cierto? Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, esto adquiere un significado muchísimo más potente, porque la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de ¿qué? De maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado, eso es lo que merece, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de gracia, también hablamos de algo que llamamos gracia común. Esta gracia es la que la Biblia nos enseña que es dada a todos los hombres. Cuando Jesús dijo que su sol sale sobre justos, injustos, sobre buenos y malos, ¿cierto? Se está haciendo alusión a su gracia común. De hecho, en el pueblo de Israel, cuando estuvieron 40 años en el desierto, ¿qué comieron durante los 40 años? Maná. Buenos y malos comieron maná. Es decir, su gracia común, ¿vale? Entonces, es diferente a esta gracia especial que hoy vamos a estudiar, ¿vale? Ahora bien, como lo decíamos al principio, esta doctrina no en sus inicios, porque es una doctrina que está en la Biblia, sino que cuando empezaron como a estructurarla, digámoslo así, le dieron el nombre de gracia irresistible. Ese fue el nombre con el que iniciaron a estructurar, digámoslo así, la doctrina que vamos a ver a continuación. Entonces, por ello debemos de ver qué significa la palabra irresistibilidad, para yo tener comprensión de qué es lo que la doctrina trata. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de qué es la irresistibilidad, hacemos alusión a que es algo a lo cual no se puede oponer. ¿No se puede oponer qué? Resistencia, correcto. O una cualidad de ser abrumador y por lo tanto imposible de resistir. ¿Listo? Ahora, hablemos de la irresistibilidad de Dios.
Escuchen esto. En la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? La luz fue hecha, ¿cierto? La nada no se puso a decir, no, yo no voy a... No, la luz fue hecha a la voz de su palabra. Eso habla de la irresistibilidad de Dios. Cuando Dios le dijo a Lázaro, ven fuera, Lázaro salió, ¿cierto? Su voz fue irresistible. Cuando Jesús le dijo a Mateo que lo siguiera, ¿qué hizo Mateo? Dejó el banco y lo siguió. Repito, su voz fue irresistible. En la tormenta, cuando estaban los discípulos en alta mar y se levantó aquella tormenta impresionante, ¿qué hizo Jesús? Le habló. ¿Y qué? Se calmó. Es decir, Dios ejerce su irresistibilidad sobre todo, sobre la naturaleza, sobre la nada, sobre los muertos. Si Dios pudiera ser resistido, ¿podría ser llamado omnipotente o soberano? No, ¿cierto? Eso lo vemos en Daniel capítulo 4, versículo 35, que dice: correcto, con este versículo y con este de Salmos que dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Y cuando Job dice, yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Con eso vemos que sí existe la irresistibilidad de Dios. Pero ahora yo pregunto, ¿podemos nosotros resistir su gracia? Pues mis hermanos, les tengo malas noticias. ¿Ya reprobaron? Sí. Ay, que le coloque 0, así es. Escuchen, mis amados. Hay momentos en que Dios permite, escúchelo muy bien, Dios permite que el hombre resista su gracia, pero solo hasta cuando Él decide hacerlo. La doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se pueda oponer resistencia a toda la influencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, cada vez que elige, puede vencer toda resistencia y hacer que su llamado sea eficaz. ¿Cómo lo vemos eso? En toda la historia hemos visto la resistencia del hombre a Dios. En la historia del Antiguo Testamento es una crónica extensa, mis amados, de la resistencia del hombre a los mandamientos y a las promesas de Dios, ¿cierto? Y aún en el Nuevo Testamento, en Hechos, vamos a leerlo acá, ¿qué dice? Esteban cuando lo iban a apedrear. Se dan cuenta que sí podemos resistirla y es por esta razón, mis amados, que nosotros como escuela bíblica hemos decidido llamar al tema a continuación no la gracia irresistible, sino seguirnos por los otros títulos que a lo largo de la historia para bien han modificado. Y por eso le hemos llamado el llamamiento eficaz, ¿vale? Esa es la razón. Llamamiento eficaz del Espíritu. Entonces, a partir de ahora, vamos a conocerla con ese nombre. Aclarado eso, concluimos que esta resistencia que el hombre tiene por Dios no contradice, escuche muy bien, para nada su soberanía. Él la permite y la vence cada vez que elige hacerlo. ¿Listo? Miguel Núñez, en una de sus predicaciones sobre este tema, ponía un ejemplo que yo dije, me lo voy a robar. Él hablaba cuando, de hecho muchos de nosotros lo hemos hecho, cuando tratamos de hacer pulso con un niño, ¿cierto? Nosotros hacemos que el niño nos está venciendo, pero de repente como que nos volvemos Hulk y sacamos fuerza, pero embuste, siempre nosotros supimos que el niño no nos podía ganar, pero le hacemos creer que nos está venciendo, ¿cierto? Entonces algo así, como dijo una vez Liz, midiendo las proporciones, Dios hace con el ser humano.
como que le permite, pero hasta el día que Él decida, ¿vale? Entonces, claro eso, mis hermanos. Ahora sí vamos a ver lo que es la gracia eficaz. ¿Cuál es su definición? ¿Quién me la lee? Amén. La leo nuevamente. Dice, cuando hablamos de gracia eficaz, hermanos, tenemos que tener claridad que estamos hablando es del plan de salvación del Señor, ¿vale? Entonces, esto significa que la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días, y eso lo dice en Romanos, ahorita se los voy a leer, y en Hechos 7:51 que lo acabamos de leer, es vencida de manera que maravillosa. Y mire lo que dice esto, en el tiempo preciso. O sea, no es cuando usted quiere, sino cuando el Señor decida, ¿vale? ¿Y por qué? Por la gracia salvadora de Dios, a lo cual yo colé un paréntesis donde dije que no es por méritos y no es por obras, ¿vale? El cual Él da a los rebeldes indignos que libremente decide salvar. Y eso donde dice que Él libremente decide a salvar, yo se lo voy a dejar a mi hermana Liz para que nos lo explique el día de mañana. Entonces, mis amados, cuando Dios aplica su gracia eficaz, escúcheme muy bien, sobre una persona que ha elegido, escúcheme muy bien, elegido por Él en la eternidad pasada, insisto, nuestra hermana Liz nos va a aclarar este tema. Esta persona puede responder al escuchar el evangelio, es regenerada o nace de nuevo y al mismo tiempo recibe la vida eterna. Entonces, eso es lo que es la gracia eficaz. Es aquella obra que Dios hace en el ser humano, donde abre sus ojos, donde le despierta, donde rompe sus cadenas, donde lo resucita, que es lo que vamos a ver más adelante. Lo capacita para poder responder al llamado del evangelio, ¿vale? Para poder venir a Jesucristo, para poder aceptar a Jesús. Quiero hacer un paréntesis, en estos días escuchaba de que somos sobrados cuando decimos, yo acepté a Jesús. Por Dios, Jesús nos aceptó a nosotros, ¿cierto? Él nos aceptó, o sea, yo acepté a Jesús, o sea, tenemos que a veces empezar a cambiar nuestro vocabulario, ¿vale? Llamar las cosas como la Biblia lo llama. Ahora bien, decíamos en la definición que los seres humanos se oponen a esa gracia y lo vemos en Romanos 3, del 10 al 12, lo leo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En palabras menos, palabras más, depravación total, ¿vale? Entonces, la doctrina de la gracia irresistible, o también conocida como el llamamiento eficaz del Espíritu, hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere, ¿vale? Mis amados, a lo largo de toda la historia, escuchen bien esto, siempre han existido dos bandos, dos grupos, dos corrientes, dos líneas de pensamientos. La primera, los que creen fielmente que la gracia de Dios fue determinante en un 100% en nuestra conversión, y los que creen que contribuyen en algo a su salvación. Pregunto, ¿en cuál está usted? ¿En cuál? Correcto, en el primero, en los que creemos fielmente que la gracia de Dios fue determinante en un 100%, porque yo no hago nada. Yo lo único que aporto en este proceso de salvación
es mi pecado. De resto, todo lo hace el Señor. Ojo, estoy hablando de la salvación, no del proceso de santificación o de vivir una vida de piedad. Eso es diferente, mis amados. ¿Vale? Entendámoslo bien. Ok. Mis amados, la salvación es un don de Dios, es un regalo. Y a muchas personas, escúchenme muy bien esto, les atormenta el pensar que no depende de mí. Les atormenta pensar, ¿cómo es posible que yo no tengo ni 5 de participación en esto? ¿Cómo es posible que yo no pueda cooperar con mi salvación? Porque son personas que siempre están queriendo tener el mérito, ¿cierto? Siempre están queriendo que algo, que se diga después, no, tal cosa fue hecho porque tal persona metió la mano, porque yo hice algo, ¿cierto? Yo hice mi parte, correcto, ¿cierto? Eso es nuestro orgullo ahí floreciente. Siempre queremos que se nos dé el reconocimiento en algo. Mis hermanos, malas noticias. En su salvación, usted no participó en nada. 0, 0, 0. Entonces, repito, porque quiero ser muy enfática en esto y es lo que vamos a enfatizar durante toda esta exposición. Esta gracia eficaz o llamamiento eficaz se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer nuestra rebelión y darnos fe ¿en quién? Para que podamos ¿qué? Ser salvos. Pues nos encontramos imposibilitados. ¿Por causa de qué? Ya lo dijo nuestro hermano Elvis, para tomar la decisión de venir a Cristo, pues estábamos muertos espiritualmente. Eso lo dice Efesios 2:1, ¿cierto? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Entonces, odiábamos a Dios y amábamos ¿qué? Entonces, no podíamos, mis hermanos, por nuestros propios méritos, fuerza, capacidad, voluntad, tomar la decisión de venir a Cristo, ¿vale? Ahora bien, pregunto, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto que Dios me capacita? ¿Cómo es esto de que Dios hace que abre mis ojos? ¿Cómo funciona esto, hermana? Ya se los digo. ¿Cuál es la respuesta? Ay, mis hermanos, esa es la bendita y gloriosa respuesta. El Padre nos atrae, ¿a quién? A Jesús. Y eso lo comprobamos en el libro de Juan, en estos 3 pasajes. Leámoslo rápidamente. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Quién expresó esa frase? Jesús. Luego continúa diciendo, por eso os he dicho, o sea, como que no entendían, que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido ¿quién? Y para rematar les volvió a decir, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho. Mis hermanos, somos atraídos. Atraídos. Y quiero hacer un paréntesis. Esta palabra atraer que aparece allí en Juan 6:44 como traer, es la misma palabra griega, escúcheme muy bien, que utilizaron cuando escribieron, cuando redactaron el pasaje allá con Silas y Pablo, cuando estaban predicando de la chica endemoniada y que la libertan y que dice que fueron y los arrastraron hasta la plaza y posteriormente los llevaron a la cárcel. Esa palabra que arrastraron a Pablo y a Silas hacia la plaza y posterior a la cárcel es la misma palabra que se utiliza acá cuando dice traer. O sea, literal, Dios nos arrastra. ¿Y por qué nos arrastra? Porque nosotros no podemos, nosotros no queremos, nosotros lo odiamos. Esa es el estado del hombre sin Dios. Por eso Él nos atrapa, nos arrastra, nos atrae, ¿vale? No hay nada que usted pueda hacer. Ahora, mis amados, todo este pasaje lo dijo Jesús en el contexto de Juan capítulo 6. Pregunto,
¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Escuche muy bien. Durante su vida, Judas recibió muchas influencias para su bien. En ese sentido, Judas se le buscó y se le atrajo durante 3 años. Pero el argumento de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44, es que la resistencia de Judas a la gracia no fue, al fin de cuentas, el factor decisivo. En última instancia, lo que fue decisivo es que no se le había venir a Jesús. Él no fue atraído, no fue concebido. Esa es la razón, mis amados. A Judas el Padre no le concedió venir a Jesús. ¿Por qué? No sé, ni me pregunte. No vayan a colocar esta pregunta para mañana. Mis amados, esto habla de la soberanía de Dios. Esto es lo mismo cuando Pablo le decía cuando Pablo estaba escribiendo Romanos, le decía, ¿por qué escogió a Jacob en vez de Esaú? Su soberanía, mi hermano, su poder. Dígame, hermana. Es que todo eso es plan de Dios. Lo único es que nosotros no tenemos la capacidad de entender. O sea, ¿por qué a mi vecino no y por qué yo sí? No podemos entenderlo, ¿vale? Esas son las cosas que nuestra mente jamás podrán comprender. Eso está dentro de su infinita sabiduría y soberanía. Recuerden que soberanía es que Él hace lo que le plazca. Y recordemos el pasaje donde Pablo dice, ¿acaso podrá la vasija de barro decir al que lo hace, oye, ¿por qué me hiciste así con esta manguita para acá y así como cabezoncita? No, ¿cierto? Él hace lo que le plazca. Ahora bien, ¿somos nosotros mejores que Judas? Peores. Todos somos igual de resistentes a la gracia. Y la razón por la que cualquiera de nosotros hayamos venido a Jesús no es porque seamos más listos o más sabios o más virtuosos que Judas, sino porque el Padre venció la resistencia que había en nosotros y nos atrajo a Jesús. Esa es la razón, mis amados. Todavía yo no entiendo por qué el Señor me atrajo a Él. Todavía no entiendo por qué me enamoró. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no mis hermanos? Todavía no entiendo cómo Jesús atrajo a mi papá. Dios mío, el último hombre en la humanidad que yo pensaría que se podía convertir a Cristo. Pero así es Él, ¿cierto? Así es Él. Ahora pregunto, por todo lo anteriormente dicho, ¿es el hombre responsable? Claro que sí. Es responsable. Dios retira su gracia común y el hombre se desenfrena en su pecado. ¿Vale? Dios simplemente lo que hace es eso. El hombre se desenfrena, como lo decía el hermano Elvis, ¿se acuerdan? Entonces, mis amados, Dios no nos empuja al pecado, simplemente retira su gracia común. Porque Dios no nos empuja, pero la retira. ¿Vale? Por eso somos responsables. Ahora bien, seguimos con las preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son los requisitos para la salvación como regalo de Dios? ¿Qué enseñó Jesús y qué enseñaron los apóstoles? Que yo tenía que hacer checklists para poder obtener la salvación. Les recuerdo, Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para yo tener la salvación según este pasaje de Jesús? Arrepentimiento. Ahora bien, ¿se acuerdan qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice?
Para que todo aquel que ¿qué? Entonces necesito ¿qué? Necesito fe para obtener vida eterna. Necesito fe para obtener salvación. Concluimos entonces que los requisitos para yo tener salvación es ¿qué? Arrepentirme y tener fe. Mis amados, les tengo buenas noticias. Ni siquiera nosotros podemos hacer eso. Vean este versículo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por si qué? Por si quizás Dios, pues lo veo ahí como, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, ¿quién nos concede eso? Dios. Escuchen, no fue iniciativa mía. No fue que yo hice un análisis profundo, introspectivo de mi vida y de mi vida de pecado y concluí que necesitaba arrepentimiento. Ni eso, mis amados. Dios produce eso. ¿Y qué dice respecto a la fe? Nuestro pasaje estrella. Sí, me lo volé. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, mis amados, ni eso aportamos. Dios nos da fe para venir a Jesús. ¿Quién lo hace? Su gracia eficaz. Correcto. Mis amados, escuchen esto. Con todo lo anteriormente dicho, pregunto, entonces ¿es contra nuestra voluntad que Dios hace eso? Ahora no me va a decir que sí. Los excomulgo. Mis hermanos, tomando en cuenta esta enseñanza, se da por sentado que el llamamiento eficaz nunca implica que Dios nos obliga a arrepentirnos o a creer o a seguir en Jesús en contra de nuestra voluntad. Esto sería una contradicción de términos. Por creer, arrepentirse y seguir a Cristo son siempre actos voluntarios. De no ser así, sería una hipocresía. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este proceso es que Dios nos liberta. Dios abre nuestros ojos. Dios rompe con esa esclavitud. Más adelante lo vamos a entender mejor con lo que vamos a aprender. Dios nos capacita para poder llegar a eso. No es obligado. No es como si usted fuera al Señor pataleando y gritando y diciendo, no, yo no quiero seguir a Cristo, ¿cierto? No es así. Entonces, existen como que, para este tipo de enseñanza, como que la corriente que dice, pero ¿acaso Dios puede atraer a él a alguien que va pataleando y gritando y diciendo, no, pero es que yo no quiero seguir a Cristo? ¿O acaso Dios a aquellos que sí quieren seguirlo, les va a decir que no? Falso. Para ambos, ¿cierto? ¿Por qué para ambos? Porque en el primer caso, Dios cambia mi disposición, Dios cambia mi voluntad para yo poder seguirle. Y en el segundo caso, en el que decimos que aquella persona que sí quiere seguirlo, que sí quiere buscarlo, que sí quiere tener un encuentro con él, ¿cómo Dios le va a decir que no? Falso, porque ya aprendimos que el hombre no quiere eso, ¿vale? No hay quien busque a Dios, dice Romanos, no hay ni aún uno. Entonces no va a haber el hombre que diga, ay, pero Dios es malo, Dios es injusto. ¿Por qué si esta persona sí quería, él no quiso? Simplemente eso nunca va a pasar, ¿vale? Listo. Mis amados, la gracia irresistible no arrastra la fuerza a los que no quieren entrar al reino. Más bien hace que aquellos que no quieren entrar estén ahora dispuestos a hacerlo. Él abre un apetito por él. Él genera un deseo inmenso por el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Ya no contemplamos, escúcheme muy bien, ya no contemplamos la cruz como locura,
sino como sabiduría y el poder de Dios. Así lo dice 1 Corintios 1:24, donde dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces la oposición a la cruz que yo sentía ha sido vencida. ¿Por qué? Por el llamado de Dios, eliminando mi ceguera espiritual, y nos ha concedido ver ahora esa cruz, ¿como qué? No como locura, sino como qué? Como sabiduría y poder de Dios, ¿vale? Veamos otro texto que lo afirma. 2 Corintios 4, del 4 al 6, ¿qué dice? Amén. La Nueva Versión Internacional en el versículo 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de esos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué hace Él? Quita esa ceguera y nos da vida, resplandece en nuestros corazones, ¿vale? Eso es lo que Dios hace por nosotros. El llamado eficaz produce el milagro de nuestra capacidad para ver. Nuestra ceguera ha sido quitada. Dios hace que la gloria de Cristo, mis amados, brille ahora con una belleza irresistible. A eso es lo que llamamos gracia irresistible. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver los casos en la Biblia. Primera escena, segunda escena, tercera escena. Adivinen el personaje. ¿Quién me dice Carito? No, no es José. ¿Quién me dice cuál es ese personaje? Juan, no. Lidia. Un premio para el pastor. No se ve bien. Ok, escuchen. Primera escena, Pablo predicando a las mujeres. ¿Cuántas mujeres colocaron allí? Hay un poco. Segunda escena, Lidia siendo bautizada. Tercera escena, Lidia les dijo, se me van para mi casa. Yo los invito a comer esta noche y no acepto un no por respuesta. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Y qué más dice? Y fue bautizada, si ve la fotico, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Quién abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atento? Dios. Mis hermanos, ¿cuántas mujeres habían allí? Varias. La Biblia no nos dice cuántos, pero pregunto, ¿por qué Lidia sí y las demás no? No les tengo la respuesta. Solo sé que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a la predicación de Pablo. Ahora escuchen muy bien esto. En esa predicación del Cristo resucitado, Dios abre los oídos de los sordos y las ovejas oyen su voz. Porque es así como lo dice en Juan.
Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículos 16 y 27. No está en las diapositivas, escúchenlo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque aquellas también debo traer. ¿Y oirán qué? Y habrá un rebaño y un pastor. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta doctrina, mis amados, nos recalca lo importante, del predicar la palabra. Porque no fue que Lidia se salvó solita. Pablo predicó el evangelio de Jesucristo. Entonces eso de que, no, Dios ya conoce quiénes van a responder y quiénes no, entonces yo no hago nada. No. Eso corta totalmente, porque las personas deben de estar expuestas a la predicación del evangelio. Así es como Dios lo diseñó, ¿vale? Así es como Pablo también lo enseñó. Entonces, ¿debo seguir predicando? Correcto. Ahora bien, vamos a esta siguiente fase. La doctrina de la regeneración monergista. Entonces ustedes dirán, ya viene la hermana Elvia con sus palabras raras. Monergismo. Escúcheme muy bien, hoy usted va a aprender qué significa. No es tan rara. Después hablamos de la regeneración, vamos a esos dos términos para poder aprender. Usted lo que tiene que saber, mis amados hermanos, es que nuestra salvación es totalmente monergista. ¿Cómo así? Ya va. Monergismo es una palabra que su prefijo mono significa ¿qué? Solo o único. Y la raíz significa trabajar o energía. Entonces, el monergismo es algo que actúa por sí solo. Es la acción de una sola parte activa. Contrario a lo que es la sinergia, donde su prefijo sin significa con. La misma raíz de trabajar o energía, entonces la sinergia es el trabajo de cooperación o una operación conjunta entre una o dos partes. Entonces, hoy usted debe de entender, mis amados, que nuestra regeneración, que es lo mismo que nacer de nuevo, es un acto divino monergista. ¿Por qué? Porque solo Dios interviene en el proceso. Ya. Ok, eso era, sí, eso era. ¿Ya vio que no es tan complicado? Eso es monergismo. Mi salvación es netamente monergista. ¿Por qué? Porque solo Dios trabaja. Solo Dios actúa. Aquellos que piensan que yo puedo hacer algo, creen que la salvación es sinergista, porque creen que pueden cooperar con el Señor, ¿vale? Entonces, a partir de hoy usted va a tener claro esto. ¿Y por qué esta razón? Porque lo que ya hemos dicho anteriormente, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora vamos a ver el caso más diciente de esto, que es Lázaro. Lázaro, ven fuera. Jesús no esperaba que Lázaro cooperara. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto, estaba incapacitado, estaba imposibilitado, no podía. Pero ahora bien, Lázaro respondió al llamado de Jesús solo hasta ¿qué? Hasta cuando tuvo vida, hasta cuando Jesús lo resucitó. Fue allí que Lázaro pudo responder. Primero, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Resucitarlo. Entonces, mis amados, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nosotros podemos responder al llamado de Dios solo cuando Dios primero nos ha resucitado. Ha hecho en nosotros el milagro de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, ¿vale? Entonces, mis hermanos, escuchen muy bien esto, porque en esto tenemos que tener total claridad. La regeneración antecede a la fe. Es decir,
primero viene el proceso de regeneración, de vida, de nuevo nacimiento en una persona y después la fe. Porque un muerto puede creer, no, ¿vale? Entonces, en la regeneración o el nuevo nacimiento, la voluntad es liberada y renovada. Queda libre de la esclavitud del pecado. Ahora la persona recibe una nueva disposición hacia las cosas de Dios. Porque eso lo dice en Efesios. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico ¿en qué? Con Cristo Jesús. Ese es el lema de nuestro seminario. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Él? ¿Ya vio? ¿Ya vio que eso es lo que Dios hace para que nosotros podamos responder al llamado? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora bien, ampliando un poquito el tema de la regeneración o del nuevo nacimiento, ¿usted se acuerda ese versículo famosísimo que hay en el Evangelio de Juan, donde dice que a los suyos vino, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de qué? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿puedo yo hacerme una hija de Dios? Entonces el versículo 13, 1:13 de ahí mismo de Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién produce en una persona el milagro del nuevo nacimiento? Dios. Es increíble. Él lo hace todo. Escuchen este versículo, no está en las diapositivas. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Uno mismo no puede crear vida, no puede nacer de nuevo. Dios hace eso en nosotros. Amén. Es Dios quien lo hace, el milagro del nuevo nacimiento. Escuchen esto, creer en Jesús no es la causa de volver a nacer, sino la evidencia de que hemos nacido de Dios. Repito, creer en Jesús no es la causa de volver a nacer, sino la ¿qué? La evidencia, el resultado de que he nacido de Dios. Escuchen esto que escribió R.C. Sproul en su libro que es la teología reformada, así se llama el libro. Dice, antes de la regeneración la persona es esclava del pecado, pero ahora ha sido libertada para una vida nueva. El fruto de obediencia es inevitable y necesario, es inmediato. Claro que de ningún modo esta obediencia es perfecta, ni contribuye en algo a la causa de nuestra justificación. La ausencia de obediencia, por otra parte, señala la ausencia de regeneración. Una persona completamente carnal es una persona no regenerada, y una persona no regenerada es una persona no salvada. Mis hermanos, nuestra obediencia a Cristo es el resultado de que hemos nacido de nuevo. ¿Listo? Mis hermanos, para terminar, hermana Elba, ¿y en qué me beneficia a mí saber todo esto? Ahí está.
Cuando yo conozco esta doctrina, mi amado, esto debe de hacer que mi vida sea piadosa y debo de adorar a Dios. Escuchen esto. Si desconozco las obras y el poder de Dios, entonces desconozco a Dios mismo. Y si no conozco a Dios, no puedo adorarle, no puedo alabarle, no puedo agradecerle, no puedo servirle, puesto que no sé cuánto de lo que ocurre se deba a Dios o cuánto se deba a mí. ¿Sí estamos claros con eso? Si yo no conozco, mis amados, todo esto que Dios ha hecho en mi vida, entonces yo no voy a saber por qué adorarle, porque en mi proceso de salvación no sé cuánto hice yo y no sé cuánto hizo Él. Pero como yo estoy conociendo hoy que todo lo hizo Él, eso va a desbordar en mí, ¿qué? Adoración. Y mire lo que dice. Por lo tanto necesitamos tener en mente una clara distinción entre el poder de Dios y el nuestro, entre la obra de Dios y la nuestra, para poder vivir una vida piadosa. ¿Vale? Entonces, primer beneficio, el conocer esta doctrina, ¿qué hace? Hace que nos desbordemos en adoración a Dios y que queramos vivir una vida de piedad. ¿Vale? No es esto de que porque soy salvo, siempre salvo, entonces ya yo voy a vivir mi vida como me da la gana. Porque eso lo único que demuestra es que no ha sido salvo. Segundo, es un milagro. Nos encanta pedirle un milagro a Dios. Ay, Dios, tú nunca haces un milagro en mi vida. Oye, pero si ya Dios hizo el mayor milagro en tu vida, que fue salvarte, que fue resucitarte. Ese es el mayor milagro. Hay gente que en esta vida vive buscando un milagro de Dios. Ahí está. Es el primer milagro, ¿vale? Mis hermanos, el conocer esta doctrina nos ayuda a no jactarnos, ¿cierto? Es decir, nos ayuda a comprender que yo no hice nada, que eso no depende de mí, ¿cierto? Que yo no tuve mérito para merecer eso, ni siquiera la decisión de buscar de Cristo. Nos libra del egocentrismo. El conocer esta doctrina nos aleja de ese orgullo, porque vinieron acá a predicar a la cuadra y la única que decidió seguir a Cristo fui yo. Señor sabía que mi corazón, falso, yo me lo merecía, Señor. No hay nada bueno, mis amados, ¿vale? Entonces el comprender esta doctrina nos hace entender de que todo lo hizo Él, de que yo lo único que aporté fue el pecado, ¿vale? Y conocer esta doctrina, mis amados, definitivamente nos hace tener. ¿Por qué? Porque es que muchas veces somos muy crueles. Herda, pero esta persona no entiende, ¿vale? Le he predicado 50, mi hermano no ha sido llamado. El Señor no lo ha liberado. El Señor no le ha abierto los ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir. Ay, se fue. Porque ya terminamos. Mis amados, de verdad, gloria al Señor por su palabra.